Vamos a darle salida a los nenes y nosotros vamos al libro de los Hechos, hermanos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1. Hermanos, una de las cosas más preciosas que nos ha pasado entre nosotros es haber conocido de Cristo. Amén. Si no hubiera sido por Cristo, hermanos, no tendríamos salvación, no nos hubiéramos conocido, hermanos, entre nosotros. Yo nunca hubiera venido a Valle de Chalco, no le echo mal, no estoy diciendo que esté feo, aunque sí está feo. Estoy diciendo que yo soy del norte de la ciudad, varios de nosotros estaríamos en otros lugares, algunos estaríamos en el mundo, y la verdad es que no nos hubiéramos conocido, hermanos. Lo más maravilloso que nos pudo haber pasado es conocer a Cristo, conocer su salvación, conocer su evangelio. Ahora, hermanos, también, además de haber conocido a Cristo, ahora se nos ha encargado el evangelio. Por eso es que una de las peticiones que tengo en mi corazón, constantemente oro a Dios, es que nos dé una iglesia ganadora de almas, que podamos hablarle a otros del evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, pero muchas veces olvidamos qué es lo que la Biblia dice de cómo debe de ser una iglesia a la hora de compartir de Cristo. El Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 está despidiéndose de sus discípulos, está dándoles instrucciones finales. Los discípulos tienen varias dudas y ellos pensaban que el Señor Jesús, como el Cristo, el Mesías, iba a establecer su reino terrenal en ese momento. Y por eso es que usted ve que en el versículo número 6 le preguntan ellos a él: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían el reino, pero el Señor Jesucristo les dice: este no es el tiempo, más bien el tiempo es que prediquen el evangelio, ¿verdad? Y ahí es donde aparece por quinta vez la gran comisión. Recuerde que la gran comisión aparece 5 veces. Pocas veces ocurre una misma instrucción 5 veces, pero la gran comisión la tenemos 5 veces en la Biblia, en los 4 evangelios y en Hechos. Ahora quiero leer para usted, hermanos. Vean los primeros 11 versículos, y dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, el Señor Jesucristo está despidiéndose y está asegurándose de que entiendan. Ellos ya tenían el evangelio, ya habían recibido a Cristo,
ya habían conocido al Señor y ahora les encomienda el Evangelio que lo predican a todas las naciones, pero les da instrucciones de cómo deben de llevar el Evangelio. Hay varias razones interesantes aquí que nos enseñan cómo debemos, ya que tenemos el Evangelio, cómo debemos compartirlo con otros. Hay al menos 3 características que yo veo aquí en el Evangelio que debemos de tomar en cuenta, hermanos. La primera característica para mí muy notable, hermanos, es que el Evangelio necesita simplemente ser compartido como si usted fuera un testigo. Es muy interesante que en la Gran Comisión dice, y me seréis testigos, no dice, y me seréis evangelizadores, no dice, y me seréis ganadores de almas, lo cual sería perfectamente correcto. ¿Está conmigo? Pero recuerde que Dios, cada palabra que usa es con una intención. Entonces, para ser un buen ganador de almas, para que esta iglesia pueda ser buena ganadora de almas, simplemente tenemos que recordar que compartir de Cristo y ganar almas simplemente es ser testigos. Ahora, ¿por qué dijo ser testigos? La palabra testigo tiene que ver con compartir no un mensaje de salvación. Está diciendo con compartir lo que tú viste, ¿sí o no? Un testigo está diciendo lo que vio, lo que atestiguó. Todos entendemos, en un juicio, en un careo, en una audiencia, se llaman testigos. Y el testigo pasa y no da una ponencia de algo, no da información de lo que él cree. Él simplemente cuenta lo que vio. ¿Sí está conmigo? Entonces, hermanos, estoy de acuerdo que usted debe de presentar el Evangelio claramente y exponerlo correctamente, los puntos, los versículos, estoy de acuerdo. Pero, hermanos, tenemos que recordar que al final del día, ganar almas se trata de compartir lo que tú ya conociste, que es el Señor Jesucristo. Hermanos, miren, el apóstol Pedro empieza a liderar a los apóstoles. Y en el capítulo 1, inmediatamente viene ya el asunto de la sustitución de Judas. Inmediatamente Pedro toma la batuta y empieza a decir, tenemos que escoger otro apóstol. Capítulo 2 también predica en la venida del Espíritu Santo y de las lenguas. Capítulo 3 vuelve a predicar. Capítulo 4 empieza a decir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Empieza a predicar. Pero algo que a mí me llama la atención, hermanos, es que la misma Biblia, acuérdense, está diciendo Jesús, me seréis testigos. Esa palabra resuena en los apóstoles. Vea capítulo 2, versículo 32. Está predicando Pedro con todo lo que da y les predica a ellos. Les dice, no estamos borrachos, son lenguas venidas del Espíritu Santo y se profetizó, etc. Y ve el versículo 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fíjese, o sea, no estaba nada más exponiendo, estaba diciendo, somos testigos. O sea, una manera de predicar de Cristo muy poderosa es simplemente ser testigo de lo que tú ya conoces. Ahora vaya al capítulo 3, versículo 15. Nuevamente Pedro está predicando, capítulo 3, versículo 15, otra vez predica de Jesucristo, no hay más, ¿verdad? Predica durísimo, versículo 15, a mí me impacta, como dice, y matasteis, fíjese lo que les dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otra vez, habla de, nosotros lo vimos, nosotros lo experimentamos, nadie me tiene que contar, yo lo vi, está diciendo aquí Pedro. Ahora, también vaya un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 20. Pedro otra vez está predicando, ¿verdad? Y él le dice a los gobernantes, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No está diciendo, no debemos de parar de predicar lo que Cristo nos enseñó. No, hermanos, está diciendo lo que oímos, lo que vimos. Hermanos, usted debe de recordar que para ser un buen ganador de almas, tiene simplemente que compartir de corazón a corazón lo que usted ya vive. ¿Está conmigo? No es, tengo que predicar punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, invitarle a recibir a Cristo. Al final del día, hermanos, un buen ganador de almas es el que le dice de corazón a corazón, quiero que conozcas a Cristo porque yo le conocí y me perdonó y me salvó y quiero que sepas que Cristo puede restaurar tu vida y que puedes tener la seguridad del cielo. Yo estoy segura o yo estoy seguro de ir al cielo y quiero que tú sepas, al final del día un buen ganador de almas necesita recordar, hermanos, que está pasando su experiencia de Dios. No hay mejor manera de compartir de Cristo que decirle, mira, yo quiero que sepas
Yo estaba como tú un día. Yo tenía dudas como tú, pero ahora yo ya conocí a Cristo. Y déjame contarte, ¿ves? Ser un ganador de almas es ser un testigo de lo que has visto y has oído. Me preocupa, hermanos, que cuando no ganamos almas, me preocupa que posiblemente algunos de la iglesia no sean ni salvos o no hayan experimentado el poder de Dios en su vida de manera que no haya nada que contarle al otro. ¿Sí? Hermano, cuando alguien tiene la experiencia con Dios, no te cuesta mucho trabajo. No importa que no sepas muchos versículos. Cuando uno conoce al Señor, ¿a poco no le puedes contar de cómo te fue a ti? ¿De quién es tu Salvador? Y hermanos, no es nada más punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y versículo, y ilustración, y pregunta, y todo así como un plan de salvación. Hermanos, más allá de un plan de salvación, que estoy a favor de los planes de salvación, Camino de Romanos o Evangelismo Explosivo, hay muchos planes, ¿verdad? Las 4 verdades espirituales, cual sea que usted use, ¿verdad? Pero más allá de un evangelio explicado, usted es testigo de que se puede estar seguro de ir al cielo, ¿o no? Usted es testigo que Cristo transforma una vida. Usted es testigo que Cristo saca de un vicio. Algunos de ustedes podrían decir, yo tuve un vicio y Dios me sacó. Algunos de ustedes tenían un hueco en el corazón y pueden decir, Cristo me llenó. Entonces, el evangelio no es una receta ahí en la Biblia que hay que compartirles. Es, yo conocí a Cristo y te comparto de mi Salvador. ¿Ven lo que estoy diciendo? Y para que uno tenga un buen estilo de evangelizar, es de corazón a corazón. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces, al ratito que salgamos a ganar almas, piensen eso. Yo voy a compartir de mi Cristo, de mi experiencia. ¿Cómo puede ir al cielo? ¿Cómo puede conocer a mi Cristo? ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces, ganar almas de una manera efectiva, Pedro no le costó trabajo, no estaba... Y miren, Pedro sabía mucho porque yo estuve analizando cómo citaba el Antiguo Testamento. La verdad es que no perdió su tiempo en esos 3 años que estuvo con Jesús. Citó Joel, citó Salmos, citó, déjame ver qué más por ahí veo, varios salmos citó Deuteronomio. Este hombre, Pedro, era un pescador, pero cuando ya predica, este hombre sí sabía de lo que estaba hablando, sí estudió, sí hizo su chamba, pero Pedro no nada más les dio una cátedra del Antiguo Testamento. Pedro estaba al final diciendo, les predico de Jesús, de quien vimos, a quien oímos, y somos testigos. ¿Sí está conmigo? Me pregunto si algunos cristianos han experimentado muy poco a Cristo y por eso no le hablan nada. Y sí, si no has experimentado al Señor Jesucristo, con razón no tienes nada que compartir. ¿Ves lo que estoy diciendo? Pero cuando conocemos al Señor, simplemente salir a ganar almas, compartirle a otros, simplemente recuerden, soy un testigo, soy una testigo de su salvación. ¿Ves? Entonces, compártela de Cristo a alguien, hermano. Compártale de su experiencia en Cristo Jesús. Ahora, en primer lugar, entonces, necesitamos recordar, compartir y ganar almas es ser un testigo de lo que Cristo ya nos ha enseñado a nosotros. En segunda instancia, hermanos, yo veo que la predicación del Evangelio necesita ser con el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas por las cuales los cristianos no tenemos el fruto que deberíamos o que podríamos tener es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Una de las cosas muy extrañas que el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles es que se quedaran en Jerusalén. Si usted pone atención, el Señor Jesús en el versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. A ver, Jesús le dio la gran comisión a los apóstoles, vayan al mundo y prediquen. Pero aquí pareciera ser que se contradice, porque dice, no se vayan, espérense. Y no es que se contradiga. ¿Cuál es la razón por la cual le dice, espérense? Aún no tenían al Espíritu Santo todos. Algunos sí, algunos no. En el libro de Juan, la Biblia dice que Jesús le dice, recibid el Espíritu Santo, y sopla, pero no estaban todos. ¿Sí? Pero aquí vemos, Jesús les dice, espérense a la llegada oficial del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo pienso que él podría pensar así, ¿verdad? Porque si yo los mando a evangelizar y a predicar sin el Espíritu Santo, los van a hacer añicos. Y eso puede pasarle a usted. Sale a ganar almas sin estar lleno del Espíritu Santo. Luego yo he visto a algunos hermanos que dicen, pastor, es que siempre salgo y me tocan todos los diablos, me tocan todos los enemigos.
Pero cuando una persona está agarrada del Señor y tiene el poder de Cristo, no importa que te salga el mismo Satanás, tú vas con el poder del Espíritu Santo. ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces, para compartir de Cristo, usted siempre, siempre, siempre tenga en su mente esto. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Necesito que su poder esté conmigo. Y es más, ahorita se va a salir a ganar almas, o cuando lo vaya a compartir a alguien, Señor, tu poder, guíame, dirígeme, que pueda predicar de Cristo claramente a mi amiga, claramente a la persona que vaya a compartir el día de hoy. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermanos. A veces pensamos que el poder del Espíritu Santo lo necesita el predicador al pararse atrás del púlpito. Y ciertamente necesitamos los predicadores el poder del Espíritu Santo, hermanos. Pero también usted que sale a ganar almas, usted que le quiere compartir de Cristo a una persona, necesita el poder del Espíritu Santo. Al tal punto que Jesús dijo, ni salgas a ganar almas si no tienes al Espíritu Santo. Ahora, yo no digo eso, hermanos, porque si digo eso en la iglesia, de por sí no van. Si digo, si usted no está lleno del Espíritu Santo, no va, no, pues entonces yo ya me voy a ver el fútbol porque no estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces, mejor ni digo eso, hermanos. Pero, hermanos, la verdad es que nos hace falta más estar llenos del Espíritu Santo. ¿Ve? Una de las cosas que muy poco se ve predicado en las iglesias es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Y, hermanos, constantemente debemos recordar, necesito ser llena, necesito ser lleno, Y hermano, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo para predicar de Cristo, para vencer las sensaciones, para poder realmente vivir como Dios le agrada, ¿verdad? Entonces seamos llenos del Espíritu Santo para ser buenos ganadores de almas. Necesitamos de su poder en nuestra vida, ¿okay? Y hay una tercera característica de un evangelio bien predicado. Es que el evangelio tiene que ir cada día más lejos, mis hermanos. En Hechos 1:8, usted sabe que no nada más es la quinta vez que la gran comisión es expuesta, sino que también es el bosquejo del libro de los Hechos. Porque si usted analiza la progresión del evangelio, fue precisamente como dice aquí, y me seréis testigos en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Usted analiza el libro de Hechos, y precisamente es así. Primero en Jerusalén, luego ve el capítulo 8 y Felipe va a Samaria. Luego más tarde, usted ve que va Pedro a Cornelio, a Cesarea, donde ya son extranjeros, y luego usted ve con el evangelio con Pablo, ya llega a Siria, que es otro país, ya llega a Turquía, después de Turquía Pablo lo lleva a Roma, empieza a expandirse el evangelio. Y usted sabe, si sabe un poquito de historia, sabe que después de Roma, que hasta ahí se queda en Hechos 28, pero después de eso el evangelio llega a las Islas Británicas, y de las Islas Británicas pasa a Estados Unidos, y el evangelio llegó de Estados Unidos a México, a Monterrey, más o menos en ¿estamos? A 1850 más o menos, si no me equivoco, el evangelio llega a Monterrey. Hermanos, el evangelio no puede quedarse entre nosotros y ya. Tenemos que buscar ir más lejos. Ayer que platicaba un poquito, hablamos un poquito de esto ayer, brevemente. Yo le decía a los hermanos ganadores de almas que por unos años el evangelio en nuestra iglesia nada más fue alrededor de las colonias. 3-4 colonias. Pero yo he visto cómo Dios ha tratado con nuestra iglesia y quiere que vayamos más allá. Y empezamos ahora ya a ir más rincones. Ayer fuimos a un rincón de Valle de Chalco, ¿verdad? Ahí a la Capol. Ya del otro lado ya está el canal, hermanos, ya no hay casas, ¿verdad? Bendito el Señor que estamos llegando y estamos llegando a la frontera, ¿verdad? Con Tláhuac. Y vamos a ir después a la frontera allá con Chalco y luego a la frontera con Ixtapaluca. Y poco a poco, hermanos. Pero no nada más eso. Se ha dado cuenta que empezamos a salir a ganar almas ya a otros lugares, ¿verdad? Entonces Dios quiere que usted y yo hagamos esa chamba, que el evangelio se vaya yendo más lejos. Y eso implica un poco más de sacrificio, hermanos. Porque no es lo mismo que yo le mande aquí a una calle atrás o 2 calles atrás a decir, hermanos, vamos al Cerro de Jico. Ese sí está lejos, ¿no? Pero hermanos, la verdad es que hay mucha necesidad. Y en el cerro necesitan a Cristo.
Todavía no hemos ido al cerro, hermanos, pero necesitan. Cuando vino el grupo misionero hace como, ¿qué? 3 semanas, no es cierto, 3 meses, el grupo misionero de Texas, yo los llevé al cerro. Y nos fuimos ahí, pero al cerro, hermano, hasta arriba, donde nada más hay perros y polvo y gente ahí en las casas así, ¿verdad? Y fuimos allá y yo les dije, yo quería traerlos aquí porque quería que ustedes pudieran conocer dónde empezó la iglesia. Hace 16 años, Pastor Kim y yo orábamos, no sabíamos a dónde, orábamos y le pedíamos a Dios dirección, pensábamos en Tláhuac, empezar una iglesia, o en San Buenaventura, pensábamos también en Chalco, pensábamos en Valle de Chalco y varios lugares, estábamos orando. Y nunca se me va a olvidar, fuimos en su coche, fuimos a ese cerro, y desde ese cerro se puede ver todo Valle de Chalco. Se ve la catedral, ¿cómo se llama esta? No es catedral, donde vino el Papa. Sí, pero no es catedral, ¿sí? ¿Cómo le llaman? Tampoco es basílica. Bueno, hay el templo católico que está ahí por la Tesosomo, ¿verdad? Pero, ¿sí es catedral ahí esa? Bueno, está muy chiquita para ser catedral. Medio feita. Bueno, ese es otro punto. Y estábamos ahí y se veía todo Valle de Chalco. De hecho, se ve hasta mucho más lejos, hasta allá, hasta el cerro. Y me acuerdo, oramos juntos y Dios nos empezó a confirmar, este es el lugar, este es el municipio donde Dios quiere que pongamos la iglesia. Y empezamos a trabajar y Dios ha bendecido, y hoy hay una iglesia que Dios ha fructificado y que va a seguir usando. Pero hermanos, el evangelio tiene que expandirse. Y cuando nosotros veíamos eso, no nada más pensábamos en una colonia. Dios no nos mandó a plantar una iglesia en una colonia y nada más predicarle a la colonia. Nos mandó a predicar el evangelio y expandir. Entonces yo le quiero animar, hermanos, que como iglesia tengamos un corazón, estar dispuestos. El evangelio tiene que expandirse. El evangelio tiene que alejarse de aquí, hermanos. Y yo sí le he pensado, hermanos, cuando Dios nos ponga el lugar donde empezar una segunda iglesia después de Tlamanalco, yo sí voy a decir, hermanos, vamos a ganar almas unos aquí y otros allá. Y el día que Dios nos muestre dónde ir a hacer un viaje misionero, hermanos, junten su dinero y nos vamos a predicar a Cristo, quién sabe dónde. Porque el evangelio tiene que expandirse, pero para eso, en la mente de ustedes, de cada uno de nosotros, debe de estar ese pensamiento. El evangelio debe de ser expansivo. ¿Está conmigo? Pues si no hacemos eso, nuestro evangelio está fallando. ¿Ven lo que se dice? Entonces, hermanos, tenemos que estar dispuestos a poder salir y predicar el evangelio cada día más lejos, aunque sea un poquito más de chamba. ¿Está conmigo? Y algún día, cuando Dios ponga en algún joven, Dios me puso en el corazón ser misionero en Túnez. Bueno, pues vamos a hacer un viaje misionero a Túnez, hermanos, o a Marruecos, o no sé dónde, ¿verdad? Pero, hermanos, necesitamos hacer la obra de Dios. El evangelio tiene que ir más lejos. Valle de Chalco, hermanos, podemos decir que ya tenemos como ¿qué? 60, 70, 80%, no sé. A lo mejor alguna vez ya empezamos a ver, ¿verdad? Pero ustedes ven el mapa, ¿verdad? Ya está bien saturadito. 16 años tocando puertas. Pero Dios nos conceda pronto decir, ya acabamos Valle de Chalco y le vamos a dar otra barrida, ¿verdad? Pero hay que seguir predicando en otros lugares. A mí me gustaba ir a Tlamanalco a ganar almas. Hay varias fotos de cuando salía a la iglesia Jico a ganar almas allá a Tlamanalco. Y me da gusto que ellos traten de salir a ganar almas y también hagan la obra allá. Pero Jico ya predicó en Tlamanalco también. Pues tenemos que seguir haciendo la obra, hermanos. El evangelio tiene que ir más lejos, mis hermanos. Yo le decía a los hermanos ayer que a mí me da gusto que el día de hoy nuestra iglesia está yendo a colonias más alejadas que la iglesia nunca había tocado puertas. Qué bonito. Y a propósito, hay gente en el rincón de Valle de Chalco. En cada rincón hay gente todavía que necesita de Cristo. Ayer tocando puertas, yo toqué en el canal. Y ahí estamos en el canal, ya lo único que hay es unas pocas casas de un lado, el canal del otro lado, perros y gatos muertos, y ya, nada más hay eso, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, hubo un varón, 80 años, y ya le pudimos compartir de Cristo y recibió a Cristo. Al lado, creo que también los hermanos ganaron al lado, alguien más, ¿verdad? Entonces,
hermanos, todavía hay gente que responde a ganar almas, y todavía hay gente, yendo a los rincones de Valle de Chaco, todavía hay gente que se necesita de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que seguir expandiendo el Evangelio, mis hermanos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo cegaremos si no desmayamos, hermanos. No desmayen de ganar almas, mis hermanos. No desmayen de predicar de Cristo. No desmayemos de llevar el Evangelio cada día más lejos. Y hermanos, yo creo que nos va a dar bonitas satisfacciones. Pues sigamos, hermanos, sigamos. Mientras nos dé aliento, sigamos siendo una iglesia que quiere ser una iglesia ganadora de almas. Yo creo que ya la iglesia hace una muy bonita tarea, pero yo todavía no estoy satisfecho, porque queremos más ganadores de almas, queremos más discípulos, queremos que Dios nos dé una iglesia más ardiente en ganar almas. Estábamos cantando, hermanos, haz arder mi alma por el pecador. Tenemos que pedirle a Dios más carga por los pecadores, mis hermanos. Que Dios nos permita tener más fruto, pero necesitamos un evangelio que se presente con corazón, testigos, se presente con el poder del Espíritu Santo y se presente en los lugares más recónditos que podamos. Amén. Vamos a terminar. Señor, queremos poner en tus manos la iglesia Jico. Una vez más te ruego porque nos des una iglesia ganadora de almas. Señor, tú conoces que a veces hay cansancio, hay una agenda ocupada, a veces hay lluvia y hay muchos impedimentos para ganar almas. Danos más ganadores de almas, Señor. Danos más gente salva, danos más invitados a la iglesia, danos más discípulos, danos una iglesia sana y fuerte. Y te ruego, Señor, que mis hermanos, cada uno en particular, les permitas ganar a alguien a Cristo y poder hacer discípulos. Señor, te pedimos que tú bendigas este rato de ganar almas que tendremos en un rato. Gracias por el clima y úsanos para tu gloria. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.